Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. La responsabilidad del atalaya es que cuando él ve el peligro venir, él tiene que tocar trompeta y anunciar para que el pueblo se pueda apercibir. Pero miren lo que dice en Gálatas, en el capítulo 5. Voy a leer algunos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Me voy a saltar. No, voy a leer el 20 también, hermano. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y se dice que el abuso sexual es cualquier tipo de actividad sexual con un niño o niña o adolescente, donde el agresor está en una posición de poder. En estos casos, la víctima se involucra en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener. El versículo 19, que manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí hay una palabra que es la palabra fornicación, que viene del griego porneia, y que significa todo tipo de relación sexual ilícita. Y el adulterio es un tipo de relación sexual ilícita. Cuando uno de los cónyuges, hermano, tiene relación sexual con una persona que no es su cónyuge, su esposo o esposa, ha incurrido en adulterio. Y eso es un tipo de relación sexual ilícita. Por eso el adulterio es un tipo de fornicación. Y dice casi al final: y cosas semejantes a estas. Es decir, hermano, que hay más cosas de esta índole en lo que respecta a relaciones sexuales ilícitas. Aún hay más. Y podemos mencionar por ello lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia. Pero en el tema que nos compete ahora es el tema, hermano, del abuso sexual a menores. Que el abuso sexual a menores es un tipo de relación sexual ilícita. Y por lo tanto, la pedofilia es un tipo también de fornicación. Así como es el adulterio y la homosexualidad. Por cierto, usted nunca va a encontrar la palabra pedofilia en la Biblia, pero el concepto sí. Mire, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué maravilloso. Amén. Sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos. Sí, Señor. Amén. Estábamos muertos ¿en qué? En delito y en pecado. Pero mire, hermano, si quiere se saca un gloria a Dios, un aleluya, porque dice: y Él os dio vida a vosotros, en los cuales estuvisteis en otro tiempo. ¿Ya? Porque ahora somos nuevos hombres y nuevas mujeres. Amén. Amén. Y dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este pasaje revela esta gran crueldad, hermano. Mire,
dice claramente, antes andábamos de una forma perdida en nuestros pecados, en delitos, en maldades y en tantas otras cosas que podríamos denominarlas como delito y pecado. Pero dice, en Cristo Jesús, Él nos ha dado vida a nosotros. Y ahora somos un nuevo hombre y una nueva mujer. Amén. Pero dice que antes seguíamos la corriente de este mundo, mire, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted sabe quién es. No lo voy a nombrarlo, pero usted sabe quién es el príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros estábamos perdidos en delito y en pecado, había un espíritu que trabajaba en nosotros. Y que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando hablamos de que opera, estamos hablando que actúa. Y mire, y quise traer, hermano, algo más claro de unas versiones, ya que la que usamos es la Reina Valera 1960, pero mire lo que dice lo siguiente, lo que es la traducción en lenguaje actual de este mismo capítulo. Y dice, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. El poderoso, cuando aquí la versión 1960 dice, el príncipe de la potestad del aire, la traducción en lenguaje actual, habla del poderoso espíritu en los aires y dice que actúa, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Amén. Mire que es más claro. Ayúdanos, Señor. Y mire lo que dice también la nueva traducción viviente. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Y dice, el líder de los poderes del mundo invisible es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Ayúdanos, Padre. Entonces en este versículo, hermano, hay algo muy claro. Hay un príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda, Amén, Padre Santo. que es su enemigo, mi enemigo, y que él, hermano, tiene espíritu, y que a través de su espíritu domina a las personas Así es, Padre Santo. que le desobedecen a Dios Bendito sea su y actúa en el corazón de ellos. Ayúdanos, Señor. Por eso, estimado hermano, dice la palabra del Señor también en el libro Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Así es, Padre Santo. Esto concuerda exactamente. Cuando Él nos dio vida a usted y a mí, salió este espíritu inmundo. Sí, Señor. El espíritu que actuaba, que nos dominaba y nos hacía, hermano, de alguna u otra forma influenciar en nuestro acto, en nuestras palabras, en nuestra mente. Amén, Señor. Pero cuando Él nos dio vida, este espíritu salió. Gracias, Amén. Padre Amén. Santo. Gracias. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Amén. Digo y requiero en el Señor, mire, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Dice que los que están afuera, los gentiles, los que no tienen a Cristo, ya entendiendo que hay un espíritu que en ellos opera, tienen el entendimiento entenebrecido. Y eso es lo que hace el enemigo a través de estos espíritus que dominan a las personas. Si usted le dice que están perdidos, ellos dicen que no. Nunca el espíritu va a querer que está dominándole, revelarle esta gran verdad. Sí, Señor. ¿Y por qué? Porque la Escritura también lo dice. Mire, dice, tiene entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Y mire, ponga atención al 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, digo, con avidez, toda clase de impureza. Bendito ¿Se da sea cuenta? su santo nombre, Señor. Que cuando estos espíritus dominan al hombre y a la mujer,
que está de espalda a Dios y en Ayúdanos, desobediencia, amado. ¿qué es lo que ocurre? Le hace perder toda sensibilidad. Ayúdenos, Señor. Gloria a su nombre. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se entrega a la lascivia. Y para cometer con avidez toda clase de impureza. Bendito sea su santo Y mire lo que nombre. dice, hermano, también en otras versiones con respecto a este mismo versículo que hemos leído de Efesios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice la Biblia de Dios para todos, esta traducción. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversión. Bendito y alabado el nombre del Señor. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, cómo está implícito esta inmoralidad? Porque esto es una inmoralidad, una perversión. Así es, Padre Santo. ¿Y por qué el hombre, hermano, llega a pervertirse tanto? Oh, Señor amado. Es porque en primer lugar tiene su espalda de vuelta a Dios. Así es. Y estos espíritus, hermanos, son espíritus inmundos y que Dios reprenda, hermano, Amén. Así estos sea. espíritus cochinos, perversos, Amén. Sí, Señor. que lo único, hermano, que están haciendo es corromper, cuando dice la Escritura en el libro de Génesis, que estamos hechos a la imagen Así es, mi Señor. y la semejanza de Sí, Dios. Señor amado. Sí, Amén. Señor. Y cómo actúa, hermano, este espíritu inmundo en la vida y en los corazones de las personas, hermano. Ayúdenos, Le hacen Padre perder la Santo. sensibilidad, los llevan a cometer inmoralidades, como es la pedofilia, pues, hermano. A poder, hermano, realizar actividad sexual con niños, con niñas, Tenga vida y misericordia, con Padre personas, Santo. hombres, mujeres menores de edad, hermano. Así es, Padre Santo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Amén. Mire lo que dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8. Esto es claramente, hermano, una posesión de demonio que actúa en la vida de estas personas. ¿Ya? En lo que técnicamente se les llama y se les conocen como pedófilos. ¿Ya? Y que en otras palabras son pervertidos sexuales. pues. Y que es lo mismo. Miren, Lucas capítulo 8, cuando habla la Escritura, no voy a leer todos estos versículos, que hablan del endemoniado Galadeo. Y que dice que vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El otro evangelio dice que vino a él un hombre que tenía espíritu inmundo. Y cuando Jesús, hermano, le pregunta y le dice cuál era su nombre, cómo se llamaba, hermano, que se identificaran, ¿cuál fue la respuesta? Legiones. Legiones, porque somos muchos. Entonces, no estamos hablando solamente de un espíritu, hermano. Ayúdenos, Señor. Los que están poseídos, hermano, en esta inmoralidad de perversión a menores, son personas claramente que están poseídas por demonios. Entonces, estimado hermano, y dice, hermano, que este hombre era impelido, era movido por estos espíritus para hacer lo que él hacía. Entonces, estas personas, hermano, que están poseídas, son movidas por estos espíritus, hermano. Entonces, podemos entender una cosa, que la basura, hermano, no está en lo que Dios ha creado en su creación, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Amén. Así es, Señor. sino que en esto radica, hermano, la responsabilidad en aquel que un día quiso ser Ayúdenos, como Dios, Señor. como lo enseña Ezequiel el libro de Isaías. Así es. Pero de allá fue lanzado hasta este lugar. Quiso ser más que Dios, Así es, Señor. y siendo un querubín, siendo, hermano, alguien importante en las manos de Dios, como lo somos también nosotros en el día de hoy. Gracias. Por eso, hermano y hermana en el Señor, tengamos cuidado. Ayúdenos. Y mire, hermano, y toquemos otro punto, así, en forma bien superficial. Habla del espíritu que actúa en los hijos de desobedientes. ¿Cuántos de los que un día conocieron y desobedecieron
han caído, hermano, en esto. ¿Y Bendito. sabe por qué? Porque dice la Escritura que el espíritu inmundo sale. Y después dice, toma otros espíritus peores y vuelven a él. Y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Pero querido hermano, comenzar este día con este mensaje para que usted sepa cuál es el origen de esto. Amén, Padre Santo. Porque aunque no haya un consenso a nivel internacional, psicólogos que digan que realmente no se sabe, es porque nunca, hermano, se han metido en lo que dice la Biblia. Así es. Porque si se metieran aquí, aquí mismo también está la respuesta. Amén. Y mira, hermano, y quiero terminar ya con esto, en lo que dice en Mateo capítulo 10. Porque esto, hermano, tiene una solución. Y esta solución está en la iglesia del Señor. Santo Señor. Mire lo que dice. Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Amén. para que lo echasen fuera. Lo dice la Biblia. Jesús se lo comisionó esto a sus discípulos, a su amor. Amén. Por lo tanto, ¿de qué hay solución para esto? Sí, hermano, esos demonios que están ocupando y morando en la vida de aquellas personas tienen que en el nombre del Señor Jesucristo Amén. salir fuera. Amén. Y esa persona queda libre. Porque estos espíritus son los que están moviéndola y poniendo, hermano, esos deseos, porque eso no es un deseo normal y natural. Padre Santo. Eso es contra la naturaleza. Todo aquello. Así que, estimado hermano, que el Señor Jesucristo Amén. les bendiga y tome conciencia de este tema. ¿Ya? Y tome conciencia, hermano, de una realidad. Ayúdanos, Padre Santo. Ya que a lo mejor usted no se da cuenta, pero esto puede estar alrededor nuestro. A lo mejor no nos podemos dar cuenta, pero mire, escuche esto por favor. Nuestros hijos, yo sé que están bajo la protección divina, pero tenemos que cuidarlos. Así es, Padre Santo. ¿Ya? Sí, Señor. Tenemos que cuidarlo porque de lo contrario, hermano, podemos correr riesgo. Porque para un pedófilo es una potencial víctima. Y eso se acrecenta más las posibilidades cuando hay papá y hay mamá que pueden decir, no vaya mi hijito total, yo sé a dónde va a ir usted. Y se sabe por estadística que las personas, los violadores, hermano, los abusadores de menores, son las personas que están más cercanas Así es, Padre Santo. a nuestros Sí, Señor. propios hijos. Sí, Padre Santo. Incluso pueden ser hasta los propios familiares. Sí, Señor.